Hola, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast Emprendimientos e Historias, un podcast empresarial. Estamos muy contentos por toda la información que le vamos a llevar este día, información de valor que seguramente les va a ser muy útil en sus emprendimientos, en sus empresas ya consolidadas también. Y bueno, mi nombre es Jennifer Hernández y siempre con el gran gusto de que esté con nosotros a través de YouTube, a través de Facebook y también, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de Spotify. Hoy desde un bello espacio le voy a poder platicar más adelante de qué se trata y además una gran invitada, embajadora de nuestra cocina oaxaqueña y por supuesto que yo estoy bien acompañada por José Manuel Núñez Banuet, anfitrión de este podcast. ¿Cómo estás, José Manuel? Hola Jenny, muchas gracias por hacer posible este programa. Muy contento de estar con la chef Olga Cabrera, que nos va a platicar su historia. El objetivo de este podcast es encontrar historias que inspiren en nuestra comunidad, de gente que ha hecho cosas relevantes a través de la vocación que van eligiendo cada quien. Y pues en esta ocasión creo que la historia de Olga es una historia muy interesante, una persona de la Mixteca, de Huajuapan de León, que se vino a Oaxaca y bueno, pues en un inicio mostró su cocina aquí en los valles, pero ha trascendido mucho más allá de los valles. Entonces, muchísimas gracias, Olga, por esta oportunidad de entrevistarte. Estoy muy contento de que nos platiques tu historia y de esa manera que pues, más gente conozca y se anime a poner sus propios emprendimientos. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la visita, por la invitación, por tomarnos en cuenta en contar nuestra historia de vida, de trabajo, y que sí, que sirva para poder inspirar a la juventud, ¿no? A los jóvenes que están estudiando gastronomía o a cualquier otro que tenga en mente un emprendimiento del negocio que sea o del arte que tengan, ¿no? Totalmente. Y hoy estamos desde Tierra del Sol, justo este espacio precioso en el centro histórico. A quienes solamente nos escuchan, cómo me gustaría que pudieran ver y describirles más la parte en la que nos encontramos, que es la cocina de la chef y donde, bueno, también donde se deja la imaginación volar, la creatividad con platillos únicos. Así que yo quiero platicarles un poco acerca de la chef Olga Cabrera. Ella es fundadora y cocinera del comedor de Tierra del Sol desde 2002, que tuvo ahí una evolución muy interesante que nos va a poder platicar y que hoy por hoy, bueno, se encuentra acá en el centro histórico. Además es autora del libro Un día, una vida, la cocina mixteca de Olga Cabrera, conferencista, maestra de cocina. No sé en qué tiempo hace todo esto, pero ya nos platicará, chef. Sí. Bueno, pues estimada Olga, la primera pregunta que yo te quiero hacer es un poco que nos platiques acerca de tu historia de vida, un poco sobre tu infancia. ¿Cómo fue que te empezó a gustar el tema gastronómico y en qué momento ya te decidiste dedicar a esto ya como de manera profesional y como una forma de vida y de sustento para tu familia? Bueno, pues una historia bastante bonita, pero también bastante larga, ¿no? Empecé muy joven, muy pequeña. Creo que el gusto por la cocina, aparte de que uno lo trae en la sangre, también lo hereda uno, ¿no? Porque es lo que nos enseñan y lo que nos transmiten las mujeres en nuestra familia, o también, ¿no? Hay a quienes los hombres, los papás son los que están, lo que les gusta cocinar y que hacen cosas increíbles también, y también lo transmiten con los hijos, ¿no? En mi caso, pues fue desde mi bisabuela, y desde muy pequeña siempre, creo que nunca tuve una muñeca hasta tal vez los 8 o 9 años que me regalaron una muñeca que me regaló mi padre. Fue la única, que yo recuerdo, fue la única muñeca que tuve. Y todo el tiempo que yo jugaba siempre era jugar a la comidita. Y entonces tenía también como los elementos muy a la mano porque me crié en el mercado de Huajuapan, en el mercado Porfirio Díaz, porque mi abuela es comerciante, es panadera, comerciante, cocinera, mi bisabuela pues trabajaban en conjunto y mi mamá pues siguió también con esa herencia de la panadería y entonces entre ser las trabajadoras del pan pues también eran las comerciantes de su mismo producto. Y pues mi infancia la viví en el mercado, entonces tenía toda la mano. Me iba a robar los tomates, por todo el mercado, recoger los plátano.
Y bueno, siempre había, yo recuerdo que en el mercado había puestos a donde vendían trastecitos, ¿no? Estos juguetitos de barro o de peltre o de aluminio. Y yo cargaba un canasto, los canastos que se utilizan para acomodar el pan. Ese canasto lo cargaba lleno de juguetes que me compraba mi bisabuela, mi abuela o mi mamá, o que incluso las señoras que los vendían muchas veces me los regalaban, porque todo el tiempo fui como muy inquieta desde chiquilla. Siempre era muy maldadosa, iba a jugar, a esconderle su tenate del dinero a las señoras. O sea, lo tengo como muy presente porque mi mamá me regañaba mucho por ir a hacerle maldad a las señoras que vendían los tomates enfrente de su puesto del pan. Entonces siempre fui como muy traviesa, ¿no? Y bueno, era jugar a la comidita, desde hacer un atolito con la harina que me iba a agarrar de la panadería, con las flores que iba a cortar de la vecina porque tenía una enredadera muy bonita. Y pues bueno, las brasas las tenía a la mano. De ahí, luego ver ya de manera de necesidad el trabajo de ellas, de hacer este producto para venderlo, pero también los fines de semana de mi abuela nos sentaba. Yo soy la nieta mayor, entonces era la que me tocó a mí, os digo, soy la nieta mayor y fue a mí a la que le tocó como ayudar en todo, ¿no? Y entonces me tocaba ayudar a mi bisabuela y a mi abuela, y mientras mi mamá trabajaba el pan, ayudar a ellas a limpiar los chiles, a atizar la lumbre. En lugar de ir a jugar era ir a poner el nixtamal, sobre todo para el pozole, porque mi abuela vendía pozole todos los domingos. Y luego el mole que hacían también para vender todos los domingos. Y desde ahí, desde un juego, empezar a aprender. Y en este quehacer que tenía de ser maldadosa, a las mujeres que trabajaban en la panadería, pues siempre andaba yo haciéndoles maldad, ¿no? Él les iba a echar agua en las piernas, de verdad, o sea, iba y les veía los chones y les decía, son rojos, y me salía corriendo, ¿no? Entonces siempre mi mamá me regañaba por eso, y las señoras dijeron, ¿cómo le hacemos para que esta chamaca se sienta en paz? Entonces me decían, ponte a hacer la salsa, haz a los tomates, y sin querer, o sea, ellas me enseñaron también a asar los tomates, a martajar la salsa en el molcajete. Eso a mí me mantenía ocupada y les dejaba de dar lata a ellas, ¿no? Y entonces pasa el tiempo, me caso muy joven, me caso a los 16 años, entonces empieza ya una responsabilidad, ¿no? Esta responsabilidad de cocinar para el esposo y para la hija, ¿no? Mi hija mayor, pero también llegó a una familia a donde tienen otra manera de trabajar la cocina, ¿no? Somos de la misma región, pero sabemos que en Oaxaca cada pueblo comemos diferente, ¿no? Y empiezo a aprender otras cosas con mi suegra y empiezo así a desarrollarme por la necesidad de hacer comida. Después, a los 18 años empiezo a vender comida teniendo abonados en casa. Entonces, a lo mejor mucha gente no sabe qué son los abonados. ¿Tú sí recuerdas qué son los abonados? Bueno, yo vivía en Monterrey, un poco los abonados era, por ejemplo, en el caso de los estudiantes o gente que trabaja en oficinas, que de repente buscan dónde comer y sí, a veces en casas van y sí, les sirven la comida, que no propiamente es un restaurante, sino es como una casa donde te pagas y te ofrecen sí, la comida, y ya es como ir habitualmente, ¿no?, a un lugar a comer. Sí. Uh-huh. Bueno, seguramente Jenny no debe saber qué es eso, ¿no? Porque ya ahora, pues eso ya no se acostumbra, ¿no? Pero pues esto hace más de 30 años, ¿no? La única forma de cómo, fíjate, o sea, cómo hace uno comunidad, ¿no? Cómo te apoyas, pero te apoyan, ¿no? Cómo haces este trueque o esta guesa, ¿no? Que uh-huh, también, que obviamente se paga, pero entonces yo empecé teniendo abonados en casa. En la esquina de la casa, a 3, 4 casas, estaba una oficina de Hacienda. Y luego a media cuadra más estaba la oficina de tránsito. Y entonces yo decía, bueno, pues algo tengo que hacer, ¿no? O sea, no estudié, o sea, me quedé hasta la secundaria y había que ayudar económicamente a la familia.
Entonces empiezo a ir a tocarle pues allá a las oficinas y decirles, oigan, yo vivo aquí a 2 casas y vendo almuerzos y vendo comida, les puedo dar fiado y no, pues que sí. De repente pues tenía yo 12 abonados, 15 abonados que iban a desayunar y luego iban a comer. Y llegó un momento en el que tuve que parar eso porque uno de mis hijos tenía un problema de salud y tenía que estar viajando a la Ciudad de México, y de repente los días que estaba lo hacía, pero también dije, bueno, pues es mejor los sábados, viernes, sábado y domingo, estoy en la casa. No tenía salidas como esos días porque siempre para ir al hospital a la Ciudad de México era lunes o martes, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues voy a vender tacos. Y vendí tacos al pastor, abrí la puerta de la casa, el zaguán. Un amigo me prestó el trompo y me puse a vender tacos al pastor. Entonces me hice como de la nada, así como una experta en cortar la carne al pastor, ¿no? Y todo esto sucedió entre hace 32 años, 30 años, hasta hace 27 años, ¿no? La necesidad nos va llevando, en mi caso, a trabajar, pero también a desarrollar pues esta necesidad, como tu sentido de qué sabes hacer o en qué te puedes desarrollar, qué te gusta, ¿no? Y lo platicábamos hace un ratito, ¿no? A lo mejor no todos tenemos, o pensamos que no todos tenemos sazón, o pensamos que no todos sabemos cocinar, pero yo creo que todos lo podemos hacer. Unos más, otros menos. Unos con mayor sazón, otros con más o menos, pero todos sabemos hacerlo, ¿no? Y pues bueno, así fue el inicio y pues bueno, jamás hacer de lado que me tocó trabajar también el campo con mi abuelo, ir a sembrar, ir a cosechar, ir a cortar las mazorcas, los elotes, ayudarles a empacar el tomate, como ese trabajo que se hacía hace 35 años, ¿no? 40 años, que no nada más lo viví yo creo que la mayoría de los que tenemos como por ahí de los 50, nos tocó todavía la fortuna de vivir esto, ¿no? Y pues bueno, llegar a la capital ya fue años después. Aquí en la capital tengo 22 años. Uh-huh. Y también llegamos y la comida es diferente. Nosotros no comíamos lo que se come aquí en Valles. La comida de la Mixteca tiene otros sabores, otras preparaciones, tiene otros ingredientes. Y fue difícil para mí, para mis hijos. Y entonces hacía lo mío, pero yo iba y pedía a la carnicería, iba y pedía cecina y me daban cecina enchilada. ¿Por qué? Porque en Guajuapan la cecina es el tasajo acá, ¿no? Y yo pedía bistec y me daban una cosa diferente que no era el bistec que yo compraba. Entonces nos gustaba mucho comer el suadero, pero allá luego lo conocemos como tambor, que es una carne seca que se orea y que es deliciosa. Entonces yo iba y les decía, yo quiero tambor. Dice, ¿tambor qué es eso? No, pues eso que tiene, no, es que eso no se llama tambor. Y yo, bueno, quiero eso. No, entonces así como, ¿cómo cambia siendo aún del mismo estado, pero estamos en otro pueblo? Sí. Y luego pues viene, por esa necesidad, también el tener 4 hijos, tienes que trabajar doble, triple, apoyar mucho más a la familia. Y entonces me daba cuenta que nosotros, en ese momento 6, era muy difícil salir a comer. Era muy caro salir a comer y aparte no encontraba yo una comida que fuera nutritiva para mis hijos. Entonces no había un lugar que tuviera unas verduras, que te incluyera porque era muy caro, era totalmente aparte, ¿no? Y tampoco era que se vendiera porque eso solamente lo comes en casa, ¿no? Y de ahí siempre por el problema de salud de un hijo y porque otro hijo no comía picante y porque una no comía carne y porque la otra le gustaba el pollo y porque fui haciendo un menú en el comedor con 4 platillos que sabía que mis hijos iban a comer de esa comida, pero que también me puse en el lugar de muchas familias, ¿no? De decir, bueno, si en mi caso mis hijos no comen de todo, o sea, tengo la oportunidad porque lo hago de poder hacerles diferente comida, pero ahora en el comedor pues lo tengo que hacer igual porque seguramente en muchas familias pasa lo mismo, ¿no? Totalmente. Pero si no hay la economía y no hay el tiempo, es complicado.
Y el propósito del comedor, de abrir el comedor fue, no quiero hacer dinero con el comedor, quiero tener la comida de la familia. Siempre fue como pensar en que solo con que tenga la comida, o sea, pague la renta y le pague a una o a 2 personas que me ayuden, es suficiente. Empezó siendo una comida muy, o sea, el primer menú de hace 21 años, porque vamos a cumplir 21 años ahora el 1 de noviembre, costaba 25 pesos. Y comían la sopita, las verduras o la ensalada, había arroz o pasta, y podían elegir 4 guisados. Bien, pues se comía bien. Sí. Y bueno, eso fue creciendo conforme el paso del tiempo. El día de hoy sigue de la misma manera y también sigue con precios muy económicos, ¿no? Sigue siendo un lugar en el cual brindamos comunidad, pensando en que hay familias que son 4 o 6 de familia, pero que no tienen el tiempo de llegar a casa y cocinar, pero con poco recurso pueden llegar a comer también todos los días, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la parte del inicio de mi trabajo. En algún tiempo en Guajuapan pues también llevé comida al mercado. Estaba mi mamá, mi abuela, mis tías, y les llevaba a vender comida a ellas. Y de repente la del puesto de atrás y la del puesto de al lado me decían, a mí también tráeme, yo también quiero, porque yo no les llevaba la comida que vendían en el mercado, yo les hacía un espagueti o unas pechugas de pollo empanizadas o unos camaroncitos, un caldo de camarón, como cosas diferentes. Y entonces llegó un momento en el que vendía a 45 o 48 puestos comida, y las cocineras del mercado se enojaron. Y entonces le dijeron a mi mamá, le vamos a cerrar la puerta a tu hija, porque tu puesto es de pan, no es de comida. Y no puede entrar. Y entonces me decía, mamá, ¿sabes qué, hija? Pues ya no te voy a poder ayudar porque ya no puedes venir con tu comida. Y yo, pues bueno, ¿no? Pues ni modo. Y bueno, hay muchas cosas que pasan en la vida que te hacen aprender y si tú te sientes derrotado porque te cierran la puerta, no, hay que buscarle salida. Hay que buscarle salida. Dije, ¿me cerraron? ¿No puedo? Pues me puse a hacer gelatinas, flanes, panqués, y entonces contraté a 3, tengo 3 primos que son más chicos que yo. Entonces dije, les voy a pagar por cada panqué que vendan, no sé, 5 pesos tal vez, no recuerdo. Entonces los sábados a las 5 de la mañana ellos llegaban por sus charolas de panqué y se iban al tianguis y se iban por las calles. Entonces vendíamos 40, 45 panqués. Ellos se llevaban su dinerito, me dejaban mi dinero a mí y ya no tenía problemas con que si me dejaban o no me dejaban entrar al mercado, ¿no? Entonces siempre es cómo le das vuelta a lo que no te está funcionando o a lo que hay cosas que te ponen trabas también, ¿no? Y eso, digo, en el momento yo no lo entendí, me sentí, lloré, me enojé, porque las señoras tomaron esa decisión. Pero hoy lo puedo entender, ¿no? Porque era parte de estar invadiendo su espacio de venta, ¿no? Y aparte, pues, no era autorizado, pues. No pagaba impuestos. No, pues qué interesante todo esto que nos platica. Y todo esto surgiendo, pues sí, desde la Mixteca. Y qué importancia, sí, a pesar de que muchos años fuera de esta tierra, o bueno, yendo, por supuesto, pero viviendo en otro lado, cómo sí se ha traído su tierra consigo. Y justo en ese sentido, bueno, cada vez más los negocios ofrecen como estas experiencias sensoriales y que Tierra del Sol no es la excepción. Es más, desde que ingresamos ya podemos oler el atolito y las tortillas y las salsas. Y me parece que eso hace la diferencia o marca la diferencia en un negocio, porque es más que comida, es una experiencia totalmente sensorial. ¿Cómo ha aplicado esto y cómo lo fue aplicando en la evolución de su negocio? Creo que cada día, cada semana, cada mes, uno tiene que ir evolucionando, ¿no? No nos podemos quedar en lo que hicimos hace 30 años porque no nos ayuda emocionalmente ni nos ayuda económicamente, o sea, no nos ayudamos. Y bueno, pues, les digo, yo desde pequeña siempre fui muy, o sea, mi mamá me castigaba porque me decía, ¿por qué no te estás en paz? Ya, chamaca, contrólate. No, contrólate. Y creo que desde ese momento siempre fui como pensar mucho como comerciante, ¿sabes? O sea, hago y vendo.
hay algo que les voy a contar, que llegó un momento en el que vendía paletitas de hielo, pero pues en mi casa, ¿y quién me iba a ir a comprar a mi casa? Pero yo la aplicaba o sea, el marketing a lo más que da. Tengo 4 hijos, entonces una paletita cada quien y váyanse a la calle y se van a la esquina y regresan y saboreen su paleta. Y ahí van los 4 bien obedientes, se salían a la banqueta, se iban hasta la esquina y al ratito ya venían los vecinos de la casa de allá, de por allá, y ya en un ratito vendía 25 paletas. Había 25 niños todo alrededor y ya se acabaron las paletas. Y al otro día yo les hacía de otro sabor, ¿no? Y igual también gelatinas. Entonces unas gelatinas en Guajuapan, esas que son de moldecito de plástico que se voltean y te las ponen en un papelito. Allá o sea, son muy, muy, muy codiciadas esas gelatinas. Y entonces tengo una tía que es pastelera, digo, ya falleció, pero me enseñó muchas cosas. Entonces me enseñó a hacer unas gelatinas de melón y unas gelatinas de guayaba deliciosas. Y entonces las hacía y le daba yo su gelatina a mis hijos y váyanse a comer su gelatina, váyanse. Entonces iban a comer su gelatina a la calle y al ratito ya venían las mamás con los niños, porque entonces las gelatinas pues no nada más eran para los niños, sino también eran para toda la familia, para la mamá, el papá, ¿no? Y si había cumpleaños me encargaban las gelatinas, me encargaban las paletitas o todo lo que hacía, ¿no? Otra cosa es que a mi hija le hacía unos moños así, me gusta mucho las manualidades también, le hacía unos moños para la escuela y entonces le hacía sus trenzas porque tenía su cabello largo y le ponía sus moños o sus colitas y luego después, oye, ¿y dónde compraste los moños de tu hija? Si quieres yo te los puedo hacer, yo te los consigo. No, pues sí, pues ¿cuántos? No, pues que para todo el salón, porque todos el lunes les toca el homenaje y todos tienen que venir con el mismo moño. Yo les hago los moños. Entonces me ponía a vender moños o para los desfiles. Bueno, o sea, hay muchas cosas que en la vida y uno va haciendo esto. ¿Cómo llega este cambio? Porque también se va preparando. Digo, yo no tuve la oportunidad de cursar una carrera no académica, ¿no? Pero no por eso no pensé en prepararme o desarrollarme, ¿no? He tomado cursos de conocimiento del maíz, tomé un curso de empoderamiento de la mujer, he tomado muchas cosas, me gusta, me cuesta mucho trabajo la lectura, lo confieso, pero he estado como esforzándome mucho más por prepararme en eso que es mi debilidad, ¿no? Y también es como absorbo lo que otras gentes me comparten. Entonces, siempre he buscado rodearme de gente que aporte a mi conocimiento, que aporte a mi vida. Y tengo amigas y amigos que son extraordinarios conocedores del arte, de la cultura. Y una vez me decía una señora muy querida para mí, me dijo, es que tú eres una esponja. Todo lo absorbes. O sea, te conté algo y ya lo estás haciendo. Digo, eres una esponja. Y yo dije, creo que sí. Creo que sí. Cuando comenzaste tu negocio, Olga, comenzaste cocinando. Y bueno, con el paso del tiempo, tu negocio de alguna manera fue creciendo. Sé que tienes en Mártires de Tacubaya un restaurante, aquí tienes otro, tienes la panadería, tienes el tema de los atoles. En fin, te has ido diversificando y creciendo. Cuando uno crece también hay necesidades adicionales a cocinar. Necesitas contratar gente, necesitas hacer marketing, necesitas tener procesos de venta, necesitas tener procesos de contabilidad, una serie de cosas. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti de pasar de ser una cocinera, digamos, o de cocinar específicamente, a administrar todo un negocio, que no es nada más un negocio, son varios negocios? Y dentro de esto, ¿qué es lo que más te gusta hacer y lo que no te gusta hacer? ¿Cómo lo solucionas? Hijo, tema bastante complicado, bastante complicado. Pues desde que empezamos en el comedor aquí en Oaxaca, mis hijos han estado involucrados, ¿no?, en el trabajo. Entonces, de inicio, desde la más grande hasta la más pequeña, en ese momento mi hija mayor tenía 15 años y la menor tenía 7 años. Y todos le entrábamos al trabajo. Mis hijos, los 2 más grandes, atendían mesas y los 2 más pequeños ayudaban a lavar trastes, a lavar piso, a lavar.
Y de ahí se sigue dando este trabajo, ¿no? Cuando mis hijos entran a la universidad, quieren estudiar gastronomía. Entonces yo les dije, no. O sea, estudien otra cosa porque, o sea, no les voy a dejar mi negocio. No se los voy a dejar, ustedes estudien otra cosa. No sé si fue una buena decisión o fue una mala, pero creo que en ese momento, pensé que era la mejor decisión para ellos, ¿no? No hacerlos como, se conforman con que se van a quedar con el negocio y ya. Y entonces, bueno, se preocuparon por estudiar, prepararse en otras cosas. Mi hija mayor es psicóloga con una especialidad en neuropsicología, que ha tenido la oportunidad de viajar por otras partes del mundo y ahora vive en Puebla y tiene un gran proyecto de vida ella con su trabajo. Y luego mi otro hijo estudió negocios y luego el otro estudió nutrición y la más pequeña estudió gastronomía. Y entonces yo dije, vamos a hacer un grupo empresarial súper importante porque todo se liga con la cocina, ¿no? La nutrición, el negocio y también la psicología, ¿no? Y nos damos cuenta en estos tiempos. Pero en ese momento no se pensaba de esa manera. ¿Cómo vamos evolucionando? Llega un momento en el que decido, empezar en el comedor fue hacer comida casera, porque la comida de mi región no se vendía. La gente le ponía muchos peros porque no conocía los nombres ni los ingredientes. Si yo les hablaba del chile costeño, había muy pocas personas que lo conocían. O de los guajes, la gente decía, no como guajes. O del tambor, pues decía, no, es que no lo conocemos. O no, como cosas de ese tipo. Entonces dediqué a hacerme como cocina mexicana casera. Albóndigas milanesas, ejotitos, caldo de mole de olla y así. Pero llega un momento en el que empieza a crecer una necesidad en mí de hacer lo que yo aprendí a hacer desde pequeña y que no lo estaba desarrollando, y entonces en ese momento empiezo a trabajar la cocina de mi región poniéndole cocina mixteca. Y tengo la oportunidad de que en ese momento llega una persona muy querida y agradezco muchísimo la oportunidad de decir, estás haciendo algo de nuestra región, qué interesante esto, lo otro. Y entonces se da la oportunidad de abrir este espacio. Un espacio donde dije, aquí es el lugar importante y es una plataforma para la comida de la Mixteca. Y entonces mi panorama se abre más de decir, bueno, ahora voy a un restaurante. Y entonces emprendemos en poner este restaurante y empiezo a ver que sigue siendo difícil en ese tiempo, porque eso pasó hace ya 9 años, ¿no? Sigue siendo un poco difícil, la gente sigue sin conocer el concepto, sigue sin asociar la gastronomía de una región con la otra, de decir que somos Oaxaca, que no nada más es una sola región, ¿no? Y bueno, es difícil, pero bueno, finalmente al hacer este lugar empezamos a tener como otra mirada de la gente, de la gente local, de los oaxaqueños, y que siempre he dicho, yo cocino para los oaxaqueños. Y si llegan los turistas, pues van a ser bienvenidos. Pero mi primordial reto fue conquistar a los oaxaqueños, conquistarlos con el gusto de la cocina, que vengan y que prueben unas buenas tortillas, un buen atole. Y bueno, tocó en ese momento y de repente nos llega la oportunidad encontramos este espacio. No lo teníamos planeado, venía caminando con uno de mis hijos y vimos que se rentaba. Entonces me dijo mi hijo, mira, y andábamos como viéndolo, pero no estaba en los planes. Entramos, y no les voy a mentir, pero en 3 días, fue un miércoles. El miércoles pasamos, entramos a ver el lugar, platiqué con la señora, creo que le caí bien, sí le caí bien. Me dijo, mañana les resuelvo. El jueves nos habló por teléfono y nos dijo, mañana a las 9 tienen la cita con mi esposo que viene para abrir y platicar con ustedes. Llegamos a las 9 y a las 11 de la mañana ya era nuestro el espacio. Ya habíamos concretado. Se fue tan rápido que cuando terminamos hicimos el recibo de compromiso en un pedazo de hoja que estaba tirado por ahí. Ahí hicimos el compromiso
Terminamos, nos fuimos al comedor, nos sentamos y nos volteamos a ver los 4. ¿Qué hicimos? O sea, ¿a quién le dimos el anticipo? ¿Por qué lo hicimos? No los conocemos. Y empezamos a cuestionar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque tampoco hay dinero para hacerlo. Me dijeron, ¿estás loca? Yo dije, sí, ya sé. Y como en ese momento uno de mis hijos que estudió negocios ya estaba de regreso, entonces él, tener esta preparación académica de negocio, vino y me dijo, mamá, tú no puedes hacer la todóloga, no puedes estar contratando, pagando, recibiendo cortes de caja, cocinando, o sea, ¿cuándo descansas? ¿En qué momento? ¿Cuál es tu día de descanso? O sea, trabajaba de lunes a domingo, de 8 a 12, todos los días, de 7 a 12, todos los días. No había tiempo para ir de vacaciones, no había tiempo para descansar, no había tiempo para conocer otros restaurantes, o sea, nada. Y bueno, se integra él y las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Se integra Carlos y al poco tiempo se integra mi hijo Miguel y empiezan a cambiar y él empieza a tener como, ¿sabes qué? Tienes que hacer algo que te defina a ti como sí promotora de la gastronomía, pero que seas creadora de nuevas propuestas. Y entonces él dice, tienes que hacer esto. Y yo, ok, lo voy a hacer. Oye, tienes que hacer lo otro. Ok, sí. Yo, espérate, no me presiones, ¿no? Y obviamente que cambia todo también cuando viene la pandemia, ¿no? Llega la pandemia y nosotros estábamos solo con el restaurante y estábamos terminando de entregar el otro restaurante porque ya la gente, como estábamos aquí en el centro, ya la gente no iba para allá, la gente venía acá. Y entonces decidimos cerrar el ciclo de este lugar y venir solamente para acá. Pero viene la pandemia y nos cambia la vida. Totalmente. Se cierra, pero a la semana nosotros ya teníamos una propuesta para no dejar de trabajar. Empezamos a empacar comida al alto vacío, desde salsas, guisos, tortillas, memelas, frijoles, queso, todo para que a la gente no se le complicara tener el alimento en su casa. Y tuvimos mucho éxito con la gente que estaba fuera de Oaxaca. O la familia que tenía hijos estudiando en otros estados que estaban acostumbrados que venían cada semana y cada semana les armaban su itacate y se llevan los jóvenes para estudiar, ¿no? Quedarse toda la semana y tener comida. Y entonces empezamos a tener pedidos de estas familias que se quedaron los hijos sin salir porque los primeros meses fueron un caos, ¿no? Y nos fue muy bien. Hubo muchos pedidos para Guadalajara, Ciudad de México, Puebla, Tijuana, a donde había vuelos directos y a donde había entregas inmediatas al día siguiente. Hicimos, la verdad, hasta lo imposible por llegar a todos los pedidos. Y eso nos mantuvo, no nada más a nosotros como familia, mantener el pago de la renta de este lugar, mantener a todos nuestros colaboradores que estaban, porque todos venían a trabajar. Los que sabían manejar eran repartidores. Los que no sabían manejar, pues unos estaban en caja, otros estaban tomando pedidos, otros iban a hacer entregas caminando, otros ayudaban en cocina y mantuvimos a todo nuestro equipo. En ese momento eran alrededor de 45 colaboradores y los 45 trabajábamos, un día trabajaba la mitad y otro día trabajaba la otra mitad. Y siempre manteniendo vivo el restaurante, o sea, estaba cerrado, pero adentro había vida. Todos estábamos trabajando, todos estábamos escuchando música, nos sentábamos todos juntos a comer, todos nos cuidábamos porque decíamos, si uno se descuida, cerramos, ¿no? Entonces todos nos tenemos que cuidar. Entonces se hizo un compromiso de familia en el trabajo muy fuerte. Y de ahí empieza la evolución y la transformación de lo que estábamos haciendo. Empezamos a generar mucha conciencia con lo que estábamos trabajando y también darnos cuenta que teníamos que darlo a conocer a la gente que estaba afuera. Y bueno, vengo de familia panadera. Mi abuela es panadera, mi madre es panadera y mi abuela tiene 75 años de ser panadera. Empezó a hacer pan a los 16. Mi madre empezó cuando yo tenía 1 año, entonces tiene 50 y algo, ¿no? Haciendo pan.
Y de ahí viene este gusto por la panadería. Pero de dónde se reafirma es que en pandemia yo me puse a hacer los panqués que hacía cuando yo tenía 18 años. Cuando aprendí a hacerlos cuando tenía como 13 o 14 años. Y se vendían así como pan caliente. Había días que el cocinero, el chef que tenía en ese momento, él y yo nos quedábamos hasta las 11, 12 de la noche, porque teníamos pedidos de entregar 45, 50, 60 panqués y no era fácil porque teníamos 3 moldes, porque no estábamos preparados para eso. Entonces sacábamos una horneada y volvíamos a meter otra, porque no había dónde comprar los moldes en ese momento. Sí, y fuimos a los centros comerciales y no había. Entonces, con esos 3 que teníamos, sacábamos y volvíamos a y esperábamos los 40 minutos, 1 hora y otra vez y otra vez. Fue un trabajo arduo, pero nos ayudó mucho y de ahí, bueno, pues hay que tener el pan para el restaurante. Sí. Y empieza el proyecto de la panadería solo haciendo el pan para el restaurante. Y nos buscamos a un chef, a un chico que se llama Isaac, que es un gran panadero, hacer esta colaboración. Estuvo con nosotros 1 año para el inicio de la panadería, él trayendo su forma su técnica en panadería europea y nosotros con nuestros ingredientes, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pan donde se utilice el maíz, donde utilicemos trigo de la Mixteca, utilicemos donde se pueda no usar azúcar, usar panela de diferentes regiones, y entonces empezamos a implementar la preparación del pan, pero con ingredientes de Oaxaca. Y entonces así es como dices, bueno, pues hay que abrir la panadería. Y vamos, abrimos la panadería, pero siempre pues hay que poner un cafecito o algo, ¿no? Atolito. Entonces yo decía, pues atole. Y me dijeron, no, pues es que el atole no se va a vender. O sea, el atole ya se vende en el mercado, o se vende en la esquina con los tamales. Entonces, yo quisiera hacer hacer atole, porque pues sí, hay atoles, pero vamos a hacer atoles con maíces nativos, vamos a hacer atoles con otras propuestas, con otros sabores. Entonces me dijo Carlos, mi hijo, ok, sí me parece la idea de la atolería, pero primero quiero probarlos, porque no me imagino tomar un atole de flor de mayo. No, le dije, pues vamos a probarlos. Entonces les hice una degustación de atoles, como 18 atoles, invité a varios amigos, y entre ellos estaba Salvador Cuevas, que es el escritor del libro Las bebidas de Oaxaca. Uh-huh. Estaba Chavita, lo invité, vino, probó y me dijo, ¿sabes qué? Es espectacular, es fabulosa tu propuesta. ¿Cuándo la abres? ¿Cuándo la haces? Le dije, pues estamos en ese proceso. Pues no te detengas, hazlo, está fabuloso. Y bueno, y conoces a Cuauhtémoc Peña. Estaba con Cuauhtémoc, igual también me dijo Cuauhtémoc, es increíble, los sabores son diferentes, pero sigue siendo el atole, y vamos. Y ahí se conjunta la propuesta de la atolería, ¿no? Y creo que la pandemia fue el parteaguas de cómo, por la necesidad, tienes que crear nuevos productos, tienes que reinventarte por lo que estás haciendo, tienes que tener esto no es nuevo, el atole es la bebida prehispánica de toda la vida, pues, ¿no? Nos ha dado alimentación a cuántas familias, claro. A todo México y en otras partes de Mesoamérica que también consumen maíz, pero no estaba puesta como hicimos o como tratamos de hacerlo, ¿no? Que sea un lugar que tenga diseño, que tenga otros sabores, y poner en la atolería donde no tenemos un atole de panela como lo puedes encontrar en la esquina, porque no vamos a competir con esos atoles. Esos atoles tienen su sabor, tienen su esencia, y es lo rápido, pasas a la esquina, te compras tu vasito de atole, o te vas al mercado y te compras tu litro de atole, ¿no? Entonces quisimos hacer esta propuesta diferente, innovadora, haciendo propuesta en la diversificación del producto, y también mostrar que con lo que tenemos en nuestra casa podemos alimentarlo, porque en la casa tenemos níspero, podemos hacer un atole de níspero. Tenemos granada, podemos hacer un atole de granada. ¿Qué otra fruta tenemos en nuestro jardín? ¿No? Entonces, de ahí viene el cambio, pero también el trabajo en equipo con mis hijos. Claro.
mis 2 hijos han sido, mis 4 hijos, pero los 2 varones han sido parte fundamental del cambio y del crecimiento. Sí. ¿Cómo llevamos esta parte administrativa? Empezamos a delegar, ¿no? Entonces tú te encargas de una cosa, tú te encargas de otra y yo me encargo de la cocina, ¿no? Y así es como uno tiene que aprender también a eso. A mí me ha costado mucho trabajo porque estaba acostumbrada a ser todóloga, ¿no? Sí. Pero entonces no tienes vida. Sí. Sí, hoy que ya se aprendió a delegar y ellos con otra visión, a proponer también de no puedes estar así, tenemos que hacer este cambio, ahora tenemos que trabajar, ahora tenemos que tener un equipo de marketing, tiene que haber una parte administrativa, otra parte contable, otra de talento humano, sí. Y se va conformando, ¿no? Sí. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy, ¿no? En equipo. Y sí, yo creo que históricamente la gastronomía nos ha dado mucho como estado, como todos los pueblos, como nación incluso, y todo esto que nos acaba de decir pues parte de la cocina, obviamente combinada con sus manos talentosas y todos los insumos que tenemos a la mano aquí en Oaxaca, pues hacen una combinación ideal, pero a pesar de que a lo largo de los años ha sido la gastronomía una gran oportunidad, siempre lo es, chef. ¿En qué momento la gastronomía es un sector en el cual invertir aquí en Oaxaca? Yo creo que ha sido toda la vida, solo que vienen etapas, ¿no? Platicaba en una ocasión con el maestro Luis Zárate que la gastronomía siempre ha sido el punto importante de la visita a Oaxaca, porque cómo empezó a darse a conocer la gran cultura gastronómica de Oaxaca fue en estas reuniones que los artistas hacían, porque salían o venían del extranjero los artistas como el maestro Rodolfo Morales, el maestro Toledo, que estaban fuera de México, que estaban en París, que estaban en otros lados, pero ellos invitaban a la gente de allá que vinieran a conocer el pueblo. Y entonces en esa recepción de ellos para los invitados que ellos tenían, pues ¿quiénes cocinaban? Las mujeres del pueblo, las señoras, las cocineras que ellos tenían en sus casas, su familia, sus hermanas, las tías. Y era donde se podían dar grandes comidas. Y creo que desde ese momento empieza a darse a conocer la gastronomía de Oaxaca. Y no estaba tan enfocada, aunque mucha gente que visitaba Oaxaca, pues siempre venía, ¿y dónde vamos a comer? Y los mercados eran mayormente visitados por los turistas, a ir a tomarse su chocolate con el pan de yema, a ir a comerse un plato de mole o unos gigantescos chiles rellenos, ¿no? Del mercado. Entonces, de ahí creo que la gastronomía ha estado siempre presente en la cultura de Oaxaca. Hoy tiene mucho más enfoque porque hay cocineros o chefs que han viajado también llevando la gastronomía o que hemos viajado llevando la gastronomía a otras partes, ¿no? Y eso hace que también a donde nosotros vayamos la gente se interese por venir a conocer. Otra de las cosas importantes es que parte del gobierno se ha interesado mucho por resaltar la gastronomía del estado. Y ha habido ahora inversión del gobierno también para que den a conocer la cultura gastronómica y entonces hay mucho más apertura al conocimiento de la gente de fuera sobre lo que estamos haciendo a nivel gastronómico en Oaxaca. Porque antes era solamente, personal. Tú me invitas a Monterrey, yo voy y te llevo mi comida y luego yo te invito a ti y tú vienes con 2 o 3 y era muy cerrado, ¿no? Sin en cambio ahora que hay toda esta apertura de hace algunos años, yo creo que como 10 años, hay mucha más apertura a dar a conocer, enfocada la gastronomía como un turismo gastronómico, pues es a donde hay otra apertura, ¿no? Y eso pues nos beneficia no nada más a los que nos dedicamos a la cocina, sino a todos los sectores, ¿no? Se me hace muy interesante, Olga, cómo has logrado crecer tu negocio y la parte de integración de la familia a tu negocio. Supiste subsanar tal vez algunas áreas en las que tú no eras experta, tú eras experta en la parte de cocina, pero quizá áreas de conocimiento estaban fuera de tu alcance. Y en esas partes fuiste integrando a los miembros de tu familia y han logrado hacer crecer tu negocio. Y no nada más hacerlo crecer, sino hacerlo un negocio exitoso y que vale la pena visitarlo, una panadería riquísima. O sea, la verdad es que a mí me encantan los panes de Macea.
Yo te quiero preguntar, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren emprender un negocio? En el caso tuyo, nos platicabas hace rato, no estudiaste, creo, hasta más que la secundaria. Pero bueno, también tienes habilidades para delegar, para no volverte esclava de tu negocio, etcétera, ¿no? Que en algún momento nos comentabas, pues eras medio esclava de tu negocio, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones le das a los jóvenes que quieren emprender un negocio? Que estudien, no estudien, qué valores, qué características deben tener, qué son las cosas principales por las que deben de hacer un esfuerzo. Tú nos platicabas, por ejemplo, el tema de cuando te cerraban las puertas, pues no darte por vencida, ¿no? Es que si se te cierra una puerta, bueno, pues ir viendo por dónde se te abren las cosas. Yo quisiera escuchar esas recomendaciones hacia los nuevos emprendedores. Sí. Pues voy a empezar porque cuando una puerta se cierra, una más grande te está esperando. Eso es así, te llega. En el momento cuando una puerta chiquita se cierra, una más grande nos está esperando. Pues yo creo que para los jóvenes es que si bien yo no tuve la oportunidad de cursar una carrera, fue por la educación que también había en ese momento, porque me casé, ¿no? Pero sí es muy importante que las juventudes hoy se preparen. Si no hay preparación académica, avanzamos muy lento, porque se cierran las puertas y también se nos cierra el conocimiento. Yo puedo decir que soy afortunada porque se me cerraba una puerta y yo decía, te voy a demostrar que se va a abrir una más grande. Y siempre mi propósito fue demostrar que sí podía y que sí podía, ¿no? Pero bueno, no todos tenemos también como esta habilidad, tal vez, si podemos decir la habilidad, ¿no? Pero tienen que prepararse y una de las cosas que yo recomiendo mucho e incluso a nuestro equipo es que lo que estudien lo desarrollen, pero lo que vayan a estudiar que sea algo que venga con su esencia, con su herencia, con la cultura que también tengan. Porque si vas a estudiar agronomía, pero has vivido todo el tiempo en la ciudad y no lo vas a desarrollar en el campo, yo diría, ¿para qué lo estudias? O sea, mejor estudia abogacía o alguna otra licenciatura, ¿no? Que te puedas desarrollar en el medio donde estás. Y quien va a estudiar gastronomía, pues que también tenga en su corazón y en su mente estas ganas por hacer su herencia, pero también por crear otros productos, por crear nuevas cosas, ¿no? La preparación es sumamente importante. La segunda, creo que el entusiasmo de hacerlo, la pasión con la que te entregas a hacer las cosas, va de la mano con la necesidad también. Si tienes necesidad de demostrar tus habilidades emocionales, en una cocina las desarrollas. Pero también te puedes desarrollar en una oficina porque tienes pasión por estar frente a una computadora o como ustedes, ser comunicadores, ¿no? Comunicar también requiere de una pasión. Si no, no vas a sonreír a los que te están viendo o te va a dar miedo expresar lo que tienes que expresar. La pasión va de la mano con el conocimiento, con la entrega. Y otra de las cosas para mí sumamente importantes es que nunca olvidemos de dónde venimos. Nunca olvidemos nuestra raíz, porque el día que nosotros perdamos el camino, nos podemos perder en todo. Entonces nunca olviden su raíz, su origen, su esencia, que de esa manera nos vamos a poder desarrollar en lo que estemos. Creo que es cuando esa esencia la llevas a lo que estás haciendo, se transmite y cuesta mucho más trabajo transmitir lo que estás haciendo que hacerlo, ¿no? Entonces, pues si vives con tu esencia, pues adelante. Y yo sí, 100% prepárense y lo más que puedan estudiar, estudien todo lo que tengan que estudiar. Si tienen que hacer maestrías, háganlas, por favor, porque es muy necesario para la vida que nos espera en futuras generaciones.
Y en este consejo que nos da de la preparación, de la profesionalización, bueno, sabemos también que es docente en la máxima casa de estudios. No sé a qué hora hace todo esto, pero lo hace. Entonces da clases en la máxima casa de estudios y además da clases personalizadas. Algo que antes de irnos me gustaría mucho preguntarles, mucha gente en sus negocios ve o tiene la visión desde la competencia, no compartir. Y entonces no hay expansión y usted hace lo contrario, va y comparte con esos alumnos y con los extranjeros y con todo el mundo sus saberes, sus recetas, sus secretos en la cocina. ¿Por qué sí hacerlo? ¿Y por qué no estar desde la individualidad y estar desde me guardo lo que sé porque no quiero tener más competencia, ¿no? ¿Por qué sí expandirlo? Es necesario compartir, es muy necesario. Yo aprendí porque muchas más personas compartieron conmigo su conocimiento, sus saberes, y si yo me los guardo, no trascendemos. Y en esta vida quien no trasciende es como si no hubiera vivido. Y de alguna manera tenemos que trascender, no por ego, no porque yo sé más o sé mucho, no. Es porque tenemos que compartir lo poquito o lo mucho que tenemos en nuestro conocimiento y en nuestro ser, compartirlo. Me encanta compartir con los jóvenes, ¿no? Tengo la fortuna de que me invitaron a la Universidad de Gastronomía de la UAPJO a dar este taller de cocina oaxaqueña, pero que yo la estoy enfocando en el conocimiento de los jóvenes en los ingredientes. Y bueno, también estoy en el Instituto Universitario de Gastronomía de la Mixteca. También voy a empezar, ahora somos parte de la mesa directiva y empezar a dar clases en enero en la Mixteca y regresar a mi tierra también a hacer formación. Es muy, muy interesante, ¿no? Uno va aprendiendo y estoy compartiendo mi experiencia, ¿no? Porque, bueno, tuve la oportunidad, por eso sí les digo, por favor, prepárense, ¿no? Porque si hubiera tenido la oportunidad, no sé si sabría más o menos, no sé, pero hoy tengo la oportunidad de compartirlo y también con los niños, ¿no? Me invitan, también estoy dando talleres en el mío, voy con los pequeños a dar talleres de nixtamalización, de tortillas, de tamales. Me han invitado a la biblioteca infantil de canteras, también a dar talleres con los pequeños. Compartir es lo mejor. Yo les digo a los jóvenes y a los niños de acá que es nuestra esencia, es nuestra alimentación, que es muy difícil dar una clase y muy diferente una clase a un extranjero. Al extranjero le compartes lo que puedes preparar y que lo prueben, pero no puedes transmitirle tu cultura porque ellos no la han vivido. Ellos no lo van a poder replicar donde se vayan. Vienen con esa intención, pero yo siempre les digo, lo vamos a hacer, pero esto es cultural, esto pertenece a nuestras vidas, esto es de nosotros los oaxaqueños y los mexicanos, y ustedes pueden llevarse esta receta, pero difícilmente les va a poder quedar con los sabores y con la esencia de lo que hacemos nosotros aquí en Oaxaca, ¿no? Porque es cultura y es lo que vivimos día a día, ¿no? Gracias, Olga. Pues se me hace muy interesante la plática contigo. La verdad es que es admirable tu historia, la manera en que te has superado, de dónde empezaste y ahora dónde has llegado, y aprender de ti la perseverancia, el trabajo arduo, el éxito que has tenido se debe mucho a una perseverancia, a un trabajo arduo, a no darte por vencida, a ver opciones cada que tienes problemas, como fue el caso de la pandemia, como fue el caso cuando el mercado te cerraron las puertas, en fin, todas las adversidades por las que has pasado, el prepararte, el querer cada vez hacer mejor tu oficio, que es cocinar, todos los días estar buscando nuevas opciones, el ser innovadora. A mí me llama mucho la atención cómo de un producto que generalmente lo encontramos en las esquinas, como tú dices, o en los mercados, que son los atoles, que uno piensa, bueno, es difícil innovar con eso, y no. Sin embargo, hiciste una gran innovación de un producto pues muy cotidiano para los oaxaqueños. Hiciste una propuesta de negocio a través de ese producto y hoy es la única que yo conozco, la atolería que tenemos aquí en tu negocio. No conozco otra
negocio Sí. formal, bonito, muy bien presentado, que venda atoles. Entonces, pues la verdad es que hay un gran aprendizaje, el reconocer también a la familia como un medio de apoyo para hacer crecer tu negocio, subsanar las debilidades a través de otras personas, el aprender a delegar. En fin, creo que nos has dado una gran lección de lo que es tener un negocio y saber crecer un negocio. En lo particular, yo te agradezco mucho esta charla. Hombre, pues muchas gracias. Yo también agradecida de recibirlas en esta su cocina, y quisiera comentarles que hay un libro que está con un escritor oaxaqueño, que es Un día, una vida, la cocina de Olga. Es donde cuenta esta parte del inicio y cómo estoy en la cocina. Pero también es una noticia que ustedes van a ser los primeros en saberlo, que está por salir un libro que se llama, no sé, no puedo decir creo que todavía cómo se llama, pero bueno, voy a decirles que estamos haciendo en colaboración con Larousse un libro de atoles que está a punto de salir. No sabía si podía decir, ya lo dije, ya lo dije. Sí, o sea, sumamente feliz por este proyecto, porque, o sea, una amiga me dijo, es que no dimensionas la importancia que tiene el que estés haciendo esto con Larousse. Y yo dije, ok, no sé todavía, necesito verlo, necesito verlo. Sí. Nos llevó casi 6 meses trabajarlo, increíble. Es un proyecto súper increíble, hasta me dan ganas de llorar de la emoción todavía, porque cuando ya lo vi en digital dije, wow, creo que esa noche no dormí. Y pues bueno, ya va a estar pronto va a estar este libro, y pues seguiremos trabajando y haciendo cosas, y bueno, yo no sé cuándo, pero estamos trabajando también con conversatorios del maíz, de los cacaos, de los chiles. Cada mes vamos haciendo cosas diferentes para compartir lo que nosotros, pero también amigos que son investigadores, tienen para la gente que se interesa en estos temas de la gastronomía. Muchísimas felicidades, muchísimas gracias por compartir. Un gran regalo al mundo, porque las personas no estamos acostumbrados a documentar muchas veces todo lo maravilloso que tiene Oaxaca y el talento combinado y hacer equipo y alianzas como lo has hecho, chef. Y que sí, de esto que nos acompaña aquí, de este insumo que tenemos la mayor diversidad aquí en México, en Oaxaca, pues sale este atole delicioso que como bien dices, José Manuel, han encontrado en pues una oportunidad, y además es delicioso, y qué maravilla y qué honor, qué orgullo debes sentir de poder tú estarlo compartiendo al mundo. Así que, chef, muchas gracias por compartir esto con nosotros también. No, gracias nuevamente también a ustedes. Y gracias a ustedes por siempre estar en sintonía de Emprendimientos e Historias, un podcast empresarial, tanto en YouTube, en Facebook y también en Spotify, donde ahora mismo también les agradecemos su sintonía. No pueden ver el espacio que tenemos en la parte de atrás, pero sí, por favor, ingresen en las redes sociales, Tierra del Sol, vengan a visitarlos si nos están viendo acá también en Oaxaca, o también si piensan visitar Oaxaca pronto, porque es un espacio maravilloso que nos representa, que tiene un poquito de todo lo que ofrece nuestro estado y, por supuesto, nuestra preciosa Mixteca. Así que gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos mucho aprendizaje. Gracias, José Manuel Núñez Banuet, y por supuesto a ustedes por estar en sintonía, y nos vemos y escuchamos en la próxima.